Muy bien. Tengan todos muy buenas tardes, hermanos. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Ya estoy mucho mejor de mi pie, entonces ya me puedo movilizar mejor. Gloria a Dios por eso. Y sí, qué bueno que estamos aprendiendo sobre las misiones. Es importante el apoyar, y hay diversas formas de apoyar. Una es yendo, otra es dando y otra es orando, ¿verdad? Así que todos podemos ser partícipes de alguna u otra manera. No es que aquí alguien dice, no, yo no puedo porque tengo algo para esas fechas. Bueno, hay diferentes formas, así que ahí está la invitación, que todos podamos de alguna manera ser partícipes como iglesia. Y amados hermanos, me da mucho gusto ver caras nuevas, algunos que no los he visto por algún tiempo. Qué bueno, ¿sí me escuchan bien, verdad? Ok, ahora sí. Qué bueno ver al papá de Gilberto, ya está de regreso por acá. Hemos estado orando por él, ¿verdad? Y ahora ya está mejor, todavía le falta la segunda, ¿verdad? Pero ya ahí va, ¿no es cierto? Entonces gloria a Dios por eso. A las visitas también, allá atrás tenemos varias visitas. Dios los bendiga, sean todos bienvenidos. Y así cada uno de ustedes. También tenemos a la hermana de Ernesto, que ya está acá con nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, porque ya nos acompaña Olivia. Y Dios se encarga, ¿verdad? Es bonito cómo Dios va organizando, armando todo, y poco a poco van llegando personas, se van sumando más. No se olviden, ahí está. Entonces, como iglesia queremos ofrecer diferentes recursos, diferentes oportunidades para todos, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos, y así. Entonces, ya se nos viene en abril el Levántate, que estaba hablando el hermano, es una conferencia para hombres allá en Chicago, en Moody. Ya se nos viene también la conferencia para parejas en 13 de abril. Se nos viene la Semana Santa. Ya ustedes han visto que se está arreglando el bautisterio, por eso ven aquí que está así. El bautisterio está allá. Primero Dios va a estar listo para Semana Santa, para que el domingo de resurrección, quiera Dios, hayan bautismos, ¿ok? Entonces, ahí estamos, vamos poco a poco avanzando y hay oportunidades para servir. Así que, amados hermanos, no deje usted de participar, de venir, porque es muy importante su presencia aquí y las visitas que usted trae también. Muy bien, vámonos ahora al libro de Daniel. Vámonos a Daniel y vamos a ver, en Daniel ya no vamos a hablar de las bestias, ¿ok? Vamos a hablar ahora de la oración, ¿ok? Y vamos a hablar que la oración de Daniel es muy, pero muy profunda, muy profunda. Si hay a mí oraciones que en lo particular me han impactado mucho, es una de estas. Me gusta también mucho la de Nehemías, me gusta también leer a Jeremías, porque son oraciones profundas en las cuales los siervos, los líderes que Dios levanta, piden misericordia, piden clemencia. Y Dios, que es un Dios bueno, misericordioso, amoroso, les concede los deseos de su corazón según su santa voluntad. Y por eso vamos a ver hoy día en Daniel capítulo 9, búsquenlo por favor ahí, todos en Daniel capítulo 9. El título hoy día es La oración para el perdón y restauración de su pueblo. Y vamos a ver que aquí ya Daniel es un hombre de 80 y tantos años, ¿ok? Cuando él es llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia, se calcula que tenía aproximadamente unos 15 años, o sea, era un jovencito adolescente. Cuando entra, y ustedes ven ahí en los primeros capítulos, él dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando un joven, Dios pone en su corazón no contaminarse con los deleites que tenía ahí en la Babilonia de aquel entonces. Y aquí ya pasaron muchos años, ya Daniel ha dado, ¿verdad?, la solución a muchos de los sueños e interpretación a diferentes cosas que han pasado
con el rey Nabucodonosor, Belsasar, Darío, y ya está en una etapa en la cual él está reflexionando en todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y resulta de que en algún momento Daniel toma un tiempo para leer las escrituras de lo que en aquel entonces se conocía como los escritos de algunos profetas. Okay. No estaba la Biblia en su totalidad completa, pero ya existían escrituras, palabra de Dios. Y él lee, si ustedes ven ahí en los primeros versículos, vamos a ver, él lee precisamente un pasaje del profeta Jeremías. Así que vamos a ver el día de hoy cómo Dios toca el corazón de este varón, cómo Dios inspira esta oración poderosa y cómo también Dios puede obrar en nuestras vidas para que nosotros de igual manera busquemos a Dios en oración. Que nuestro deseo sea el buscar a Dios de una manera especial, no solamente orar y ya, no un momento, sino clamar a Dios de una manera muy, muy peculiar. Vamos a verlo entonces esto en esta tarde, pero antes que nada vamos a encomendarnos delante del Señor para que Él sea el que nos dirija, para que Él sea el que nos hable, el que nos ministra en esta tarde. Les invito a inclinar su rostro y vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo del libro de Daniel cómo tú usaste a este varón. Desde su juventud lo usaste para hablar con reyes, para hablar y revelarle estas enseñanzas tan grandes. Lo escogiste con un propósito especial. Y Dios Santo, ahora a nosotros en este tiempo, en este año 2024, también, Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, a ser sensibles a lo que tú tienes para nosotros, para que nosotros también, al igual que Daniel, que nos sirve como un ejemplo, podamos caminar sin contaminarnos, que podamos caminar en esa fidelidad a ti, y que también, Señor, busquemos el bien de nuestro pueblo, como lo vemos en su oración de este siervo. Gracias, Señor. Queremos encomendarnos en tus manos. Quita cualquier distracción, quita cualquier preocupación, cualquier aflicción, y ayúdanos a enfocarnos en tu palabra. Gracias, bendito Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, que tú nos ministres, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel está leyendo probablemente el pasaje en Jeremías que se encuentra en el capítulo 29. Si ustedes gustan, no pierdan Daniel y vámonos a Jeremías, que está antes de Daniel, capítulo 29. Vamos a ver del versículo 10 al 14. Lo más probable es que Daniel estaba leyendo este pasaje en Jeremías. Jeremías era el profeta que cuando Daniel posiblemente era un niño, él ya era un anciano y profetizó lo que vendría a pasar con Jerusalén, que iba a ser desolada y que muchos de los muchachos iban a ser llevados cautivos a estas tierras del norte, estas tierras extranjeras. Y entonces ya esto estaba profetizado. De un momento a otro, Daniel entonces agarra las escrituras y comienza a leer, ¿no es cierto? Es como cuando uno agarra un libro, ¿no es cierto?, antiguo, lo sopla, o cuando uno de pronto se encuentra en el baúl o en un lugar importante una foto, ¿sí o no?
te encuentras una foto de tus padres o cuando eras niño y te trae recuerdos, ¿verdad? Y miras esa foto, mira cómo era yo cuando era niño, era rubio, ¿no es cierto? Algunos dicen así, ¿no? Mira, cuando era niño era medio cachetón, era así, ¿no es cierto? Entonces uno se ve en la foto y a veces ve a una persona más que está al lado, esta era la abuelita tal o era la tía tal, y le sale una lagrimita, ¿sí o no? ¿No les ha pasado eso? Yo creo que sí les ha pasado a todos, que alguna vez ven algo, un recuerdito, una cosita que le regaló a alguien y no la habían visto por mucho tiempo. Mira lo que encontré cuando está limpiando las cosas, y se recuerda y se invaden las emociones, ¿sí o no? A todos nos ha pasado en algún momento dado de nuestra vida, ya sea una foto, un recuerdito, una cosita ahí para decorar, o un libro, una notita que alguien nos dejó. Muy bien, esto es lo que pasó con Daniel. Daniel abre las escrituras, ya les dije, un hombre de casi 85 años, y está leyendo y se encuentra con el pasaje de Jeremías, capítulo 29, versículos del 10 en adelante. Dice así, fíjense, y qué hermosa palabra y qué hermosa promesa. Si usted quiere subrayarla, recordársela, agárrese de esta promesa. Dice así, vamos a leer desde el 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Miren, después de toda la profecía de lo que iba a pasarles por su rebelión y su pecado, Dios siempre tiene ahí una luz, siempre nos da una oportunidad, y se la está dando aquí a su pueblo. Versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué tremendo. Otra vez lo vamos a leer porque es muy hermoso. 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Cuando uno está, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, todos me dan la espalda, soy el patito feo de la casa. Hay personas que piensan así. Nos ha pasado a veces los sentimientos, las emociones, ¿verdad? O a veces el bullying en el hogar o en la escuela o en el trabajo. Hay personas que se sienten así. Es algo psicológico. Y alguien te dice algo, y alguien más te dice algo, y alguien más te dice algo, y alguien más te dice algo, y uno poco a poco se lo va creyendo. Pero fíjense qué hermoso es Dios cuando nos dice aquí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, Dios mismo nos está diciendo eso, le está diciendo a su pueblo, y ahora como nosotros cristianos, que somos parte de ese pueblo, podemos declarar esto. Pensamientos de paz y no de mal. Dios no es un Dios masoquista, no es un Dios oprimidor, no es un Dios que quiere el mal de uno. Dios quiere el bien de su pueblo. Sus pensamientos son de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la condición. Uno quiere del Señor, quiere buscar sus bendiciones, quiere tener esa paz, tienes que entregarle tu corazón. Tienes que depender de Él. El día viernes estaba hablando ahí con unos hermanos en plano y decía, es que pastor, me decía, si no hubiera pasado por esta crisis en mi vida, tal vez nunca hubiera vuelto mis ojos a Cristo. Entonces Dios sabe por qué tuve que pasar por esto. Y sabe una cosa, es verdad, muchas veces Dios no es que quiera hacernos daño, sino que a veces la única manera que vamos a depender de Él es cuando verdaderamente entendemos que tenemos que depender de Él y no de nosotros mismos. Y entonces Él eso es lo que quiere para su pueblo, y Daniel entiende esto. Y entonces Daniel, hermanos, vamos a ver ahí hoy día 5 puntos. Vamos a ver, número 1, del versículo 13 en adelante, qué pasó con este varón.
Y volví mi rostro, después de leer estas escrituras del profeta Jeremías, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, Daniel se humilló delante de Dios, humillación personal. Es lo que el Señor está buscando, humillación personal y exaltación de su nombre. ¿Okay? Daniel, ¿qué hizo? Se puso en un tiempo de oración, de ayuno. Cuando leyó estas palabras se recordó que Dios tenía un propósito en todo esto. Y entonces se vistió de cilicio. O sea, el cilicio es como una ropa andrajosa, ¿okay? Como una ropa, puede ser como pieles así de esas que raspan duras, ¿verdad? De repente como se vestía Juan el Bautista, ¿no es cierto? Como nos menciona la palabra de Dios ahí en esos pasajes, era una vestimenta que simbolizaba lo que se llama un luto, ¿ok? Hoy en día muchas personas se visten de negro, ¿no es cierto? Cuando fallece alguien. En aquel entonces se vestían de cilicio, con esas ropas andrajosas, lo peor que uno podía escoger, mostrando su luto, su agonía y su dolor. Y encima de eso se echaban ceniza. Era una forma muy tradicional en el Antiguo Testamento, en el cual muchas personas cuando venían delante de Dios, se humillaban delante de Dios de esa manera. Yo no estoy diciendo que ahora tenemos que hacer eso, pero lo que sí tenemos que hacer es el principio detrás de eso, que es humillación. Cuando uno viene a clamar a Dios, ojo, no estoy hablando aquí de la oración por los alimentos. Padre, bendice los alimentos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día. Cuida a mis hijos que están yendo de viaje. Ayúdame con este asunto. No estoy hablando de estas oraciones. Estamos hablando aquí de lo que es una oración de arrepentimiento, de perdón y de restauración. Es un clamor. Y cuando hay un clamor por una necesidad, hermanos, entonces uno tiene que humillarse delante de Dios y exaltar el nombre de Dios. Como diría Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y cuando uno viene delante de Dios, así como iría delante de una persona de mucha importancia, o como el Antiguo Testamento, cuando la gente iba delante del rey, ¿no es cierto? Decía, viva para siempre el rey, hemos leído en varios pasajes, ¿no? Excelentísimo rey, decía Pablo a Agripa, excelentísimo rey, quiera Dios que toque tu corazón. Era una forma de ponerse uno abajo y exaltar a la persona en autoridad. ¿Okay? Si humanamente uno hace eso, o hacía eso en muchos casos, o vemos que las personas cuando se acercaban al rey, ustedes han visto seguro las películas inclusive, está ahí el trono del rey, viene el siervo, se inclina, ¿verdad? Se postra, para pedir permiso para hablar con el rey. La reina Esther pide que esté el pueblo de Dios ayunando, orando, porque se iba a acercar delante del rey. Si el rey le daba el visto bueno, podía ver a la reina y hablar con ella. Si no, le bajaba el dedo, como se dice en nuestros términos, y ahí quedaba, ¿sí o no? Entonces, a lo largo de la historia sabemos que para hablar con un rey humano, inclusive una persona de carne y hueso, siempre ha habido una señal de respeto. Ahora imagínese usted viniendo y clamando delante de Dios, al Rey de Reyes. Y Daniel entendía esto y se humilla delante de Dios. Por eso esta simbología de la ropa que él usa, se humilla y exalta su nombre. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces levanta el nombre grande de Dios. No se humilla y levanta el nombre de Dios. Una vez, en esta estructura de oración, una vez que pide permiso, ahora entonces empieza la segunda parte, que es el arrepentimiento. Y número 2, confesión.
da su confesión Daniel y habla sobre las consecuencias de sus pecados. En los siguientes versículos ustedes lo pueden leer. Vamos a leer nada más el 5 y el 6. Dice ahí, fíjense cómo se presenta. Daniel, cuando sale de Jerusalén, es un muchachito. Sus padres, sus abuelos habían hecho cosas terribles y por esa razón estaban ahí. Él podía decir, mis padres pecaron, pero él escoge ir en otra dirección. Fíjense la terminología que está usando el plural. Fíjense cómo dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, que es el equivalente a pecado, ¿ok? Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. O sea que Daniel se está identificando con su pueblo. Mi pregunta es, ¿cuándo es la última vez que hemos orado por nuestra familia? Por nuestro pueblo. Ahora, orábamos un ratito antes del servicio con nuestra hermana Roxana. Y de hecho ella nos está invitando a la oración. Ustedes han visto esos mensajes, los que están en el grupo WhatsApp. Y cuando la hermana está orando o nos está invitando a orar por nuestra ciudad de Aurora. Porque algo bonito y algo noble es cuando uno se identifica con su gente. Y Daniel podía hacerse el desentendido, decir, bueno, pues yo no pequé, fueron mis padres, pero él se identifica y dice, hemos pecado, Señor, ten compasión de nosotros. Y creo que es muy bonito resaltar eso, porque en algunas instancias hay personas que dicen, bueno, pues yo soy así porque mis abuelos eran así, mis padres también no me dieron buen ejemplo, hicieron esto y ahora yo estoy recibiendo el fruto de sus acciones. Y en cierta forma pues sí, hay repercusión. Cuando alguien hace algo indebido, pues no, hay repercusión. Pero en el Señor uno tiene que decir, hasta aquí estuvo bueno. De aquí para adelante hay que cortar con eso. Y más bien ahora yo me voy a acercar al Señor para que mis hijos, para que mis nietos también invoquen el nombre de Jehová Dios. Y eso es lo que está haciendo aquí Daniel. Está invocando el nombre de sus generaciones futuras. Es más, posiblemente, muchos dicen que Daniel posiblemente no llegó a ver su Jerusalén, porque ya era un hombre anciano. La mayoría piensa que llegó a morir en esas tierras del norte y no regresó a su tierra. Pero la oración no es solamente por él, es por una restauración espiritual profunda y es por la restauración de su Jerusalén a sus futuras generaciones, de sus hijos y sus nietos. Si están siguiendo, si es que los tuvo, yo estoy asumiendo que los tuvo, pero no, pero de sus generaciones que venían de su pueblo. Ok, entonces ahí está, mis amados hermanos, qué bonito es orar. Confesión y consecuencia de sus pecados es lo que está diciendo. Por causa de nuestros pecados estamos en oprobio. Por causa de nuestro pecado estamos en esta situación. Por eso me recuerda mucho a Nehemías, porque cuando uno lee el capítulo 1, también Nehemías hace una oración muy similar, buscando el perdón de nuestro Dios. Y hermanos, aquí los quiero llevar rápidamente. Hay un pasaje en 2 de Crónicas 7:14. No, si quiere buscarlo está bien, pero nada más léalo con calma, detenidamente, si desea, en su casa. Pero dice así, 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ok, recuérdense otra vez la palabra humillarse. Yo sé que la palabra humillarse no es bonito, nadie quiere humillarse a nadie, pero acá no está hablando de humillarse a una persona. Aquí hay que humillarse ¿a quién? A Dios. Si se humillare mi pueblo, ok, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces
yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se dan cuenta, entonces todo tiene un efecto, causa y efecto. Si se arrepienten, si se humillan, entonces yo perdonaré primero y sanaré su tierra. Muchas personas oran, Señor, dame tu bendición, dame tu bendición. Pero la idea es, primero que el Señor perdone nuestros pecados, dice, perdonaré sus pecados y después sanaré su tierra. Hay un orden a seguir. Y entonces Daniel entiende este concepto y pide por su pueblo al cual él amaba. Fíjense en el 7, también vamos a leer, dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. En algún momento de nuestras vidas, hermanos, tal vez alguien conocido o alguno de nosotros ha dicho, Señor, ¿por qué tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué si yo ya estaba haciendo las cosas bien me tuvo que pasar esto? Hablaba con un muchacho que está con un cáncer al estómago el otro día y me decía, pero si yo ya estaba queriendo hacer las cosas bien, ¿qué pasó aquí? Y entonces como que uno quiere de alguna manera u otra poner en cuestionamiento la justicia de Dios. Pero la realidad, si uno ve a la luz de la palabra de Dios, es que Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo. Dice Romanos, ¿no es cierto? Nos habla, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Entonces, si verdaderamente fuera todo por justicia, ninguno de nosotros tendríamos chance. Sígame esta idea porque esto es muy importante. Ay, pastor, ¿cómo voy a decir qué barbaridad? No diga eso. No, sí es la verdad. Ninguno de nosotros tendría chance. Ninguno. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La misericordia de Dios. Y es lo que vamos a ver hoy día. Por eso ahí dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Porque seguramente mucha de la gente que estaba ahí estarían pensando, pero ¿por qué Dios ha permitido esto si nosotros somos el pueblo escogido de Dios? ¿Por qué estamos en este oprobio? ¿Por qué nuestra Jerusalén fue saqueada, no quemada, destruida, los muros abajo y muchos de nuestros jóvenes los han traído para acá? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Dios? ¿Acaso Dios no es justo? Dios es justo. Pero muchas veces hay confusión, por eso la mente está dando vueltas, ¿no es cierto? Ay, seguramente será esto. No. Lo mejor que hay que hacer cuando uno está en confusión es justamente lo que hizo Daniel. En vez de cuestionar, humillarnos delante de Dios. Porque si hay algo bonito que vamos a ver en un ratito, vamos a ir por partes, es el poder ir a apelar por la misericordia de Dios. ¿Ok? Pero hay que entender eso, Dios es justo. Entonces vamos a ver justamente lo que hace Daniel en el versículo 9, y es el punto 3, proclamando la misericordia de su naturaleza. Daniel sabe en su mente, sabe en su corazón de que Dios es un Dios misericordioso, y entonces él va a echar mano de lo que él entiende como la misericordia de Dios. Y por eso en el versículo 9 va a decir ahí, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Si quieren ahí subrayenlo, circúlenlo. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y Daniel se acuerda de eso, como se acordó Moisés, como se acordó Josué, como se acordaron muchos siervos cuando están orando a Dios y le piden misericordia por su pueblo, porque saben que Dios es un Dios misericordioso. Y por eso él dice y proclama esa misericordia. En vez, a veces, hermanos, acá hay un pequeño tip aquí, de repente a ver si alguien se acuerda de esto. En vez de pedir justicia, pidamos misericordia. Ok. Acuérdense, a ver si alguien me entiende esto en un futuro, porque vivimos en tiempos que todo el mundo pide justicia. No, mis derechos son así. Ok, bueno, pues ¿cuáles son nuestros derechos? En vez de pedir justicia,
pidamos misericordia. Me estoy refiriendo delante de Dios, ¿ok? Misericordia. Y Daniel sabía esto, dice, estamos en este oprobio. Él pensaría, ¿no? Hemos pecado, ya hemos hablado de eso, su oración, pero se acuerda, pero Dios es un Dios de misericordia, es su naturaleza, y a eso me voy a inclinar, a eso voy a ir, y pide esa misericordia. Y nuevamente entonces en los siguientes pasajes del 10 al 16 va Daniel a hacer un relato histórico de todo lo que han vivido por causa, el número 4 es por causa de la desobediencia deliberada, porque el pueblo de Dios, hermanos, como muchos de nosotros, porque hoy día también nos podemos ver a la luz de Israel, el pueblo de Dios, pecan de una manera, ignorando lo que Dios ya había dado a entender. Y entonces ahí vemos, Daniel va a especificar, ahí no lo voy a leer todo, pero él dice, ¿no? Y en el versículo 12, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Es decir, esto que estamos viviendo es por causa de nuestras propias transgresiones. Por eso lo va a decir, hemos pecado, de nuestra terquedad, de nuestra testarudez, de nuestra obstinación. Cuando una persona ama más al pecado que a Dios, Dios es un Dios celoso, hermanos. Ahí sí podemos usar el término celos, ¿ok? En otros no, pero Dios es un Dios celoso. Él quiere, ¿qué quiere? Quiere toda tu atención, quiere tu corazón, quiere tu vida. Y cuando nosotros por cosas de la vida, por cosas del trajín, de todo lo que hacemos, comenzamos a ver en otros pastos, en otros lados. Por eso yo le decía a los muchachos ahí, lo que compartió hoy día Miquela, allá en Piedras Negras, le decía, si Dios quiere, muchos de ustedes van a estar del otro lado, pero saben una cosa, yo soy pastor allá, y yo ya vengo del otro lado y les voy a decir una cosa, no siempre todo lo que brilla es oro. Y saben una cosa, lo más importante es que se agarren de Dios, porque si no se agarran de Dios, van a terminar mal, como muchas personas que creen que estando en este lado todo es de maravilla. Sí puede ser de maravilla si está Dios en primer lugar, pero si no está Dios en primer lugar, va a ser más bien una maldición. Y muchos entienden, pero otros no importa. Y hermanos, esa es la realidad. Las circunstancias no nos hacen felices, es Dios el que nos da la razón de ser. Y entonces Daniel implora por su pueblo y dice, bueno, pues por nuestra desobediencia estamos así, porque estábamos en la tierra prometida, Dios nos bendijo, pero otra vez volvimos a los Baales, otra vez nos descarriamos, otra vez volvimos a buscar reyes que no amaban a Dios, otra vez buscamos mil cosas, y por eso se dio esta situación en la que estamos. Pero saben, amados hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios, porque miren, cuando uno lee la palabra de Dios y en la palabra de Dios muchas veces dice, no, tiene sus mandamientos y nos habla de qué hacer, de qué no hacer, y si tú la lees con un sentimiento así legalista o crítico, en vez de ayudar, muchas veces te va a tener ahí atornillado, ¿ok? Pero si tú lo lees a los ojos del amor y la gracia de Dios, vas a entender que lo que se te está diciendo es por tu bien, ¿ok?
¿Okay? No porque Dios sea sádico y quiera hacerte daño, sino porque verdaderamente te ama y no quiere que su oveja vaya y se vaya a ese lugar peligroso y brinque y se caiga y se haga daño, sino que Él quiere lo mejor para ti. Seas joven, seas adulto mayor, seas soltero, seas casado, Dios quiere lo mejor para ti, porque te ama. Y lo vamos a ver, y por eso termina muy hermosa esta oración. Ya pide el perdón, fíjense el orden: exalta el nombre de Dios, se humilla, pide perdón por sus pecados, reconoce, y ahora entonces va a venir aquí su petición. Vámonos al 17. Fíjense. Y este punto es por su amor. Por su amor clama clemencia y restauración, porque el amor de Dios es muy grande, amados hermanos. Dice el 17: ahora pues, Dios nuestro, ya hizo su descargo, ahora viene su pedido. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. O sea, por amor de tu nombre, porque Dios ama a su pueblo. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Si quieren, subrayen eso también: porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, o sea, en nuestras obras, sino en tus misericordias, porque Dios es un Dios clemente, amoroso, misericordioso. Ok. Entonces, ¿qué, pastor? O sea, que no hay que hacer buenas obras, ¿cómo es? No, sí hay que hacerlas, pero no para ganarte el favor de Dios, sino te va a salir natural, te van por amor a Él. No es por su justicia, sino es por su amor, su misericordia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que entregarte a Él, tienes que dejarte llevar por Él. Tienes que decir: Señor, yo no puedo con mi propia vida, pero tú eres el único que puede hacerlo, y aquí estoy. He aquí, para las mujeres, la sierva del Señor. Para los hombres, heme aquí, envíame a mí. Para los varones, he aquí el siervo del Señor. Sea como sea, Dios quiere tratar con tu vida, pero tienes que rendirte. Escúchame bien, tienes que rendirte a Él. ¿Ok? Hay personas que a veces han hablado y me dicen: pastor, o algunas personas con las que he conversado, ustedes han conversado con personas: yo cuando quiero dejo este vicio. ¿No es cierto? Está descansando en su orgullo. Yo cuando quiero le voy a llamar a tal persona que no se pidió perdón. Cuando ve el momento, no. Entonces, no está el yo. No estamos nosotros en condiciones de hacer los cambios. Es Él el que hace los cambios. ¿Sí entienden, hermano? Eso es muy importante entenderlo. Y iglesia, el camino, tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Si uno no ha dado ese primer paso de fe, decirle: Señor, yo no puedo con mi vida, te entrego mi vida a ti. Si tú ya le has entregado tu vida al Señor, entonces depende de Él. Depende de Él. ¿Van a haber problemas? Sí, van a haber problemas. ¿Van a haber dificultades? Sí, van a haber dificultades. ¿Van a haber enfermedades? Todavía las van a haber, porque estamos en este cuerpo, estamos en este mundo. Pero sé a dónde voy a ir, como Daniel. Y amados hermanos, entonces Daniel está leyendo este pasaje de Jeremías, y seguramente Dios está obrando en su vida y se inunda, ¿verdad?, todo su ser, y se quiebra, se derrama delante de Dios, orando, pidiendo la restauración de su pueblo, y pide ese perdón. Y por eso me hace recordar a un pasaje que también escribió Jeremías y que está en el libro de Lamentaciones, ¿ok? Y me gustaría que por favor lo ubiquemos un ratito ahí, en el libro de Lamentaciones, que está más allá, pasando Jeremías, antes de Daniel y pasando Jeremías, el libro de Lamentaciones, que también es escrito por
el profeta Jeremías. ¿Okay? Y vamos a ver entonces este pasaje que también Jeremías lo hace pensando en su pueblo. Jeremías ya no está en la tierra en ese tiempo cuando Daniel está escribiendo estas palabras o está orando, pero previamente había hecho él varias oraciones y había dejado varios escritos, y uno de ellos lo vamos a encontrar entonces en Lamentaciones 3, y tiene que ver mucho con lo que estamos viendo ahorita. Lamentaciones 3, versículos 22. Fíjense, por favor, presten mucha atención. Y dice la palabra de Dios así. Lamentaciones 3, 22 en adelante. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son. ¿Cuándo? Cada mañana. Grande es tu fidelidad. Qué hermoso. Wow. Tremendo, tremendo. Vamos a leerlos otra vez. Por la misericordia de Jehová. Y esa misericordia en algunas versiones dice amor, porque la misericordia es un derivado del amor. Entonces, por el amor de Dios no hemos sido consumidos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, recuerden eso, es vida eterna. El amor de Dios está ahí. ¿Okay? No hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Amor, misericordia. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Es que, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho. Yo he hecho esta maldad, he hecho estas cosas y ya no me siento digno. No importa. Uno viene a Dios y borrón y cuenta nueva. Y Dios te dice, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y esa otra palabra, fidelidad, nuestro Dios, hermanos, es fiel. Por eso es que Daniel apela a la misericordia de Dios, porque sabe que Dios es un Dios misericordioso, restaurador, y se recuerda de la profecía a Jeremías. Por eso que Moisés también apela al favor de Dios cuando Dios quería destruir a todo el pueblo por sus maldades. Y apela siempre al nombre, porque sabe de la misericordia de Dios. Por eso es que David, después de pecar, ¿verdad? Y aparentemente todo se le venía abajo, él apela a la misericordia de Dios y se pone a cuentas con Dios. Por eso es que muchos siervos a lo largo de la historia van a siempre apelar al favor y a la misericordia de Dios, porque entienden que Dios es un Dios clemente, un Dios amoroso. Es verdad, Dios es un Dios justo, y es verdad, Dios es fuego consumidor. Pero ¿sabe una cosa? Cuando uno busca, como acabamos de leer en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo y buscare uno, si se humillare uno con ese corazón contrito y humillado, entonces yo perdonaré sus pecados. Porque mientras hay pecado, hermanos, hay un estorbo. Eso sí les digo, cuando hay pecado hay un estorbo. Pero una vez que ese pecado se pasa a un lado, entonces hay otra vez esa comunión. Entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su vida, sanaré su familia, sanaré, ustedes pónganle ahí. Pero ese es nuestro Dios. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ese es nuestro Dios. Entonces Daniel ya termina de esta manera. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Vamos a orar. Y amado Dios, en esta tarde, Señor, venimos delante tuyo para suplicarte, Señor, que perdone nuestros pecados. Tú nos conoces desde el vientre de nuestra madre. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras inquietudes.
a veces nuestros impulsos, a veces nuestras terquedades. Tú sabes, Señor, que a veces hacemos caso omiso a tu dirección. Tú sabes, Señor, que a veces, aún sabiendo hacer lo bueno, decidimos pasar de largo. Perdónanos, por favor, Dios Santo. Perdónanos porque hemos pecado. Perdónanos porque muchas veces, Señor, hemos causado daño a nuestra propia familia, a nuestro propio hogar. Hemos sido tercos, se nos ha dicho que no debíamos hacerlo y lo hemos hecho. Hemos sido débiles. Pero igual que Daniel, apelamos a tu misericordia, apelamos a tu bondad, porque sabemos que eres un Dios de misericordia, de compasión, un Dios de amor. Y tú nos lavas de nuestra maldad, de nuestro pecado, y nos purificas y nos aceptas nuevamente. Tu palabra nos dice bien claro que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdónanos, Dios Santo. Cada uno de nosotros sabe, Señor, en qué área hemos fallado, con pensamientos negativos hacia algún ser que tú has creado, con rencores, con mentiras, o a veces no te hemos dado el primer lugar en nuestra vida. Hemos elegido otras cosas. Hemos elegido el placer del mundo o el buscar agradar a otros antes de agradarte a ti. Y también por eso perdónanos, Dios Santo. Y gracias, Señor, que tú eres un Dios de restauración, que tú eres un Dios de misericordia. Gracias que siempre está tu mano ahí extendida. Y eso es lo más hermoso, Señor, saber que tú siempre nos escuchas. Gracias, bendito Dios. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.